se quede entre nosotros solo, porque hay compañeras y compañeros, migrantes y no migrantes, personas que pueden estar trabajando en el ámbito de las migraciones, que también necesitan de la información que voy a compartir con ustedes. Es normal que venga, porque lo estoy haciendo yendo también a otro territorio, para hablar de las políticas migratorias y de paso también las políticas transversales que desarrolla el gobierno de coalición que está gobernando en España desde hace más de 6 años. Somos ciudadanos, tenemos derecho, de la misma forma que estamos en el Congreso trasladando información, debatiendo, consensuando y poniendo en marcha políticas y avances sociales para toda la población española, toda la ciudadanía española, incluido la población migrante. Es normal también que de vez en cuando no vayamos a los territorios, estemos mucho más cerca de las personas, trasladar las políticas que ponemos en marcha, en el caso mío, en el caso específico de las migraciones, y también escucharles a ustedes, para que nos puedan trasladar sus dudas y en la medida de lo posible que aportemos luz y también información a lo que nos puedan preguntar. Hablaré de inmigración, pero me vais a permitir también hablar de la situación. Si podemos silenciar los teléfonos, no vendría bien, porque rompe con lo que está pasando en el mundo. Estamos a la puerta de unas elecciones en Alemania, dentro de 1 o 2 días. La extrema derecha y la derecha para conformar gobierno, podemos empezar a tener problemas a nivel europeo. Somos europeos y somos españoles. ¿Y por qué no debe de preocupar la situación de Alemania? No debe de preocupar por lo que está pasando en Estados Unidos. Los cambios que han habido en Estados Unidos, a pesar de la distancia, no pueden afectar en todos los sentidos. Habéis visto que las primeras medidas que ha puesto en marcha el gobierno estadounidense actual es, con la excusa de la inmigración irregular, intentar sacar fuera a las personas inmigrantes supuestamente en situación administrativa irregular. Estados Unidos necesita de mano de obra. Yo he estado en Estados Unidos, he vivido en Estados Unidos, en Ohio, en Cincinnati. Necesita mano de obra, al igual que todos los países del mundo. ¿Alguien me puede decir, sin haber viajado, que ha oído que existe un país sin que haya inmigrantes? El único que puede haber es el de Corea. Pero todos los demás países tienen migrantes. Y la inmigración no ha empezado ahora, ni tampoco se va a parar ahora. Que pongamos muros, que endurezcamos las leyes, no va a impedir que la gente siga moviéndose. Aquí en España, parte de los españoles salieron cuando la situación no fue tan boyante. Yo vengo de un territorio que son las Islas Canarias. Parece ser, y también con los estudios lo podéis averiguar, de que los canarios fueron a poblar Latinoamérica, el norte de África. Un montón de canarios nacieron en el Sahara. ¿Y por qué? Porque en aquella época pues no encontraban lo que les permitía estar en Canarias y vivir. Y los españoles, andaluces, en una inmigración interna hacia Barcelona, los gallegos que fueron a Suiza, a Alemania, a Francia, a Holanda, también podía seguir
nombrando o citando personas de comunidades españolas que fueron en el interior de Europa a buscarse una vida mejor, lo que nosotros estamos haciendo y lo que también hacen los latinoamericanos que están expulsando ahora mismo de Estados Unidos. Porque yo digo que lo que pasa en Estados Unidos no puede afectar. Aquellos que salieron, aquellos que echaron de Estados Unidos, van a querer seguir viajando, porque son migrantes que llevaban 15 años, 20 años, 30 años, 10 años, a los que han retornado a México, a Colombia, a Venezuela, y estas personas, con lo poco que habrán ahorrado, van a querer seguir yendo, trabajando fuera de sus países de origen, porque ya también sabe lo que es estar fuera y estar apoyando a la familia que hemos dejado atrás. Esta población inmigrante, ¿hacia dónde puede dirigirse ahora? En un porcentaje elevado hacia Europa. ¿Y la primera puerta qué va a hacer? La primera puerta puede ser España. ¿Por qué? Por los lazos históricos y también por el idioma, porque hablan español. Y nadie puede decirles que no vengan. La inmigración, nosotros los socialistas, estamos a favor de la inmigración, pero siempre hemos dicho que sea una inmigración regular, segura y ordenada. Y en eso está el gobierno actual trabajando. Nosotros tenemos una ley que es la 4/2000, pero anterior a la 4/2000 teníamos la primera ley de extranjería, el primer marco jurídico que se puso en marcha en España. Este marco jurídico que permitió a la población inmigrante, que eran alrededor de 200.000 personas en la época que gobernaba Felipe González, donde se nos reconocía y los inmigrantes la posibilidad de poder obtener un documento administrativo. También que los convenios de los trabajos que desarrollaban la población inmigrante pudiera equivalerse al mismo convenio de cualquier otro trabajador, siendo español o comunitario o extracomunitario. Aquellas leyes de 1982 eran totalmente diferentes de las actuales. No había muchos inmigrantes, en los 80, 70, 80 los españoles iban fuera, no había muchos inmigrantes, pero hoy en día muchas cosas han cambiado. Y los cambios empezaron con José Luis Rodríguez Zapatero, en mejoras, en reconocimiento de derechos, que fueron los derechos básicos. Porque al terminar Felipe González su mandato, cuando vino Aznar, endureció más la realidad migratoria. Y aquellos derechos básicos que voy a citar, de los que debíamos disfrutar la población inmigrante, se nos quitaron estos derechos. Zapatero los recuperó. Eran el derecho a poderse inscribir o afiliarse a un sindicato, el derecho a poder crear una asociación de migrantes, el derecho a poder disfrutar de la sanidad, el derecho también a poder ir a un colegio, a un instituto, si tus hijos estaban viviendo contigo, tengan o no papeles, pudieran también disfrutar de la educación. Y la sanidad universal. Aquellos derechos que mantuvo José Luis Rodríguez Zapatero y cerrando su mandato con un proceso de normalización, algunos se acordarán, donde más de 700.000 personas pudieron obtener la documentación, pues casi desaparecieron cuando termina su mandato con Rajoy. Hubo cosas que se hicieron bajo el gobierno del Partido Popular, para que veáis la diferencia cuando gobierna un socialista y cuando gobierna alguien de la derecha. Algo que se hizo bajo mandato de Rajoy y que perjudicó a bastantes inmigrantes fue la puesta en marcha de un Real Decreto, el Real Decreto 16/2012, que no quitaba el derecho
a la sanidad universal que nos había dado José Luis Rodríguez Zapatero. Con Zapatero, siendo inmigrante con o sin papeles, tú podías ir a un centro de salud. Cuando viene Rajoy, quita este derecho a los inmigrantes. Y murieron 2 personas en Valencia, también en Madrid, porque eran inmigrantes sin documento, que estando enfermos no pudieron o tuvieron miedo a ir a un centro de salud, porque en aquella época también era el sitio donde se podía detener a la persona en situación administrativa irregular. Llega con la moción de censura Pedro Sánchez y mejora estos derechos. Lo primero que hace es recuperar la sanidad universal. Hoy en día, cualquier persona migrante, tenga o no papeles, estando enfermo, tenga un accidente, estando embarazada, tiene derecho a poder acudir a un centro de salud o poder ir a un hospital. Después, dependiendo de la comunidad, si te mandan una factura, puedes presentar alegaciones a través de las asociaciones, a través de un abogado o de una gestoría, para declararte como persona sin recursos económicos. Pero también el hecho de haber derogado el Real Decreto 16/2012 permite hoy en día a los españoles que están fuera de poder también disfrutar del derecho a poder acudir a un centro de salud o a un hospital estando fuera de España. Queríamos nosotros mejorar la ley de extranjería. ¿Os acordáis? Lo que yo dije al principio era la 7/85, se reformó en la 8/2000, después en la 4/2000, y es esta 4/2000 que sigue en vigor. Rajoy tuvo mayoría absoluta. Podía mejorarla, no lo hizo. Y cuando entramos en el gobierno, y también con la situación actual, o el arco parlamentario que tenemos ahora, la composición del Congreso, siendo nosotros, éramos 121, y con Ábalos por haber ido el compañero al grupo mixto, nos quedamos 120 diputados. Más lo de Podemos, de vez en cuando los que nos acompañan, votando favorablemente a la medida que pone en marcha el gobierno, que pueden ser Esquerra Republicana, Junts per Catalunya de vez en cuando, Coalición Canaria de vez en cuando, Bildu y el BNG, no podemos reformar la ley 4/2000. Hoy en día es imposible. ¿Por qué? Porque es una ley orgánica. Okay. Y no llegamos a los 2/3. ¿Qué hace el gobierno para mejorar y actualizar la situación de los inmigrantes? Porque sabemos de la importancia de la inmigración en España. Hoy, si somos un referente económico a nivel europeo, a nivel internacional, es porque hay una aportación de la inmigración. Muchas de las veces, la extrema derecha nos tilda de vagos, de delincuente, y me quedo ahí, pero el gobierno sabe que hace falta mano de obra en España, y también a nivel europeo, y también en Estados Unidos. De aquí a 6 meses, os acordaréis de eso que estoy diciendo, van a empezar a haber problemas en Estados Unidos de falta de mano de obra, en agricultura, en la construcción, y hasta en el sector servicio. Estados Unidos es lo que es porque es un país de emigrantes. De 10 personas que tú cogerás en Estados Unidos, 6 o 7 son personas que vienen de afuera. Pero hay a ellos con sus políticas. Y a nivel nacional, en España, sigue el Partido Socialista y Sumar, que estamos gobernando, sabemos de la importancia de la inmigración. Fíjense, somos alrededor de 7 millones de personas migrantes que estamos viviendo en España, en una población de casi 49 millones de habitantes.
Podemos representar entre el 13 y el 14% de la población inmigrante. Contribuimos al desarrollo económico de este país con una aportación cercana a los 2.900.000, 3 millones de personas inmigrantes que están dando de alta en la seguridad social. A veces alguien, cuando traslado eso, me dice, de 7 millones, 3 están trabajando, los 4, ¿qué? Y yo digo, para que también nos hagamos una idea, de 49 millones, somos 22 millones que estamos trabajando. ¿Y el resto qué? Porque también hay personas jubiladas que no trabajan, hay menores que no trabajan, hay jóvenes que están estudiando. Al igual en la población española, lo tenemos también dentro de la población migrante. Pero hoy en día, desde que España es por primera vez que llegamos a los 22 millones casi de trabajadores y de trabajadoras, por las políticas que se han puesto en marcha, políticas transversales que nos afectan a nosotros. El incremento del salario mínimo interprofesional ha influido en el desarrollo económico de este país y lo votamos a favor. Vox y el PP se opusieron. La reforma laboral, votamos a favor. Vox y el Partido Popular se opusieron. El salario mínimo interprofesional, para subirlo a 2.134 en toda la subida, votó a favor el Partido Socialista porque lo propone con Sumar y los demás partidos que nos acompañan. Vox y el PP votaron en contra. Y podría seguir enumerando todas las medidas que hemos puesto en marcha. En el 2023 fueron más de 200 medidas y leyes que se pusieron en marcha, entre ellas también la ley de eutanasia. Y todo eso con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Eso demuestra de que el gobierno actual, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, tiene un liderazgo, tiene un equipo, que son los ministros, y también hay un proyecto para España. Y este proyecto que se está poniendo en marcha es el que nos ha permitido hoy ser un referente en Europa y también a nivel internacional. Las grandes economías que pueden ser Alemania, que está en su segunda recesión, Francia, con sus problemas, miran hacia este país. ¿Por qué? Porque son los socialistas y las izquierdas que están gobernando. Y en la parte migratoria, para que nuestra participación ciudadana, mal llamada integración, sea real, también el gobierno lo tiene en cuenta. Los hijos de los migrantes, las mujeres migrantes, los hombres migrantes, siempre vamos a trabajar a favor de que nuestra estancia en España se haga sin la vulneración de nuestros derechos y también contribuyendo al desarrollo económico de este país. Y como no pudimos o no podemos cambiar la ley, lo que ha hecho el gobierno es ir reformando el reglamento de extranjería. La primera vez que lo hace, a través de un decreto, en un Consejo de Ministros, puso el grito en el cielo el Partido Popular y también Vox. Pero vimos los resultados. Coincidió con la COVID. Todos estábamos en nuestras casas. Nadie podía salir. Pero también había que recoger la fruta en el campo. ¿Qué hizo el gobierno? Reformó 3 artículos. El 196, el 197, el 198, para poder permitir a la parte más sensible de las migraciones, que es la infancia no acompañada, mal llamada menas por parte de Vox, permitirlos a que hoy en día estos niños, niñas y adolescentes no acompañados estén en un centro de acogida o estén fuera del centro, hoy en día puedan obtener la documentación. Antes, con el Partido Popular,
Los niños, niñas y adolescentes no acompañados salían de los centros sin documento. Y estaban a la merced de la venta de droga o de la prostitución. Hoy en día eso se ha terminado. Cualquier menor que veréis que esté en un centro o que haya estado en un centro tiene derecho a poder obtener un permiso de residencia. Y si es adolescente entre 18 y 23 años y tenemos una oferta de empleo, tiene derecho a obtener una autorización de residencia y de trabajo. Y son estos adolescentes durante el confinamiento alrededor de 7.000 personas que fueron a recoger la fruta que no llegaba a casa durante el confinamiento. Por eso yo decía la importancia de Europa, para lo bueno y para lo malo. Y lo voy a ligar a dos cosas. Somos europeos y lo seguiremos siendo, y este gobierno trabaja para la fortaleza de Europa en términos económicos, en términos social y también en el ámbito laboral. Todos estuvimos en nuestra casa durante el confinamiento. Cuando Pedro Sánchez propone la posibilidad de abordar la crisis de la COVID de forma diferente a la que tuvimos en el 2008, y todos también los inmigrantes nos acordaremos, porque en el 2008, gobernando el Partido Popular, muchos de los compañeros y las compañeras que habían comprado casas, que eran inmigrantes, que habían trabajado en este país, tuvieron que salir de este país dejando las casas. Sí. Eso lo vivimos aquí. En vez de ayudar a los trabajadores, Rajoy lo que hizo es salvar a la banca. Un dinero que no se nos devolvió a los ciudadanos. Con la crisis del COVID, lo que hizo Sánchez es ir a Europa, decir a los europeos que había que abordar la crisis de la COVID de otra manera. Y lo que había que salvar no era a la banca, sino a los trabajadores y parte del dinero también a las empresas. Muchos de los compañeros estuvieron en casas sin ir a trabajar y cobraban el 75% de su salario, siendo pagado su seguridad social. En las islas donde tengo mi residencia, los ERTE representaron un 11%, porque es el sector servicio de hostelería, y los compañeros no iban a trabajar, pero cobraban el 75% de su salario y su seguridad social se pagaba. Durante el confinamiento nos vacunamos, los que quisimos vacunarnos, incluye la población migrante, incluso mandar vacunas a Latinoamérica y al continente africano. Eso se hizo también porque existe Europa. Entonces Europa la tenemos que fortalecer, y porque somos europeos. Y como está Estados Unidos, si Europa no es fuerte, dentro de poco vamos a tener problemas a nivel mundial. España forma parte de Europa. Cuando hemos necesitado de Europa, ha dado la cara, también lo tenemos que reconocer. Y la segunda vertiente es la vertiente de la inmigración. Los 27 países de la Unión Europea. Cualquier país de los 27 que tenga su ley de extranjería tiene que asimilar de que existe un pacto de inmigración y asilo a nivel europeo. Bueno o malo, existe. Y es el referente de las políticas migratorias que puedan haber en todos los países de los 27. Y lo digo ¿por qué? Porque personas, entidades particulares hicieron un trabajo magnífico que hay que saludar. Recogieron firmas pidiendo a que se le dieran los papeles a todas las personas migrantes que podían estar aquí en España viviendo. Hablo de la iniciativa legislativa popular, que fue y que es una herramienta reconocida dentro de la Constitución